para nuestros niños a veces es muy llamativo lo que viene de fuera, o sea, la mitología japonesa, coreana, con los mangas, con el anime. Y muchas veces nos dicen, es que aquí no hay, no, aquí sí hay historias, hay narrativas, hay cuentos, hay leyendas, conócelas, y esta es una manera. ¿Qué tal? Muy buenos días, Mayra Rojano Ballesteros del Museo de la Memoria de Tlaxcala, educadora por vocación y por profesión. ¿Cómo has estado? Buenos días, Marta. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues sí, somos de Tlaxcala y pues estamos trabajando con el Museo de la Memoria de Tlaxcala. El Museo de la Memoria de Tlaxcala, y que tiene un programa, bueno, tú ya tienes tiempo colaborando en este museo como la educadora del Museo de la Memoria, pero a mí me encantó esta parte en la que dices que nosotros también tenemos nuestra propia versión de los mangas. Y esa se la transmites a los niños a través de tu proyecto Somos Tlacuilos. Platícame acerca de Somos Tlacuilos, porque quiero, cuando tengo entendido que cuando lo implementas teníamos todavía el formato presencial, y tengo entendido que después lo transformas. Entonces, primero platícame cómo surge Somos Tlacuilos y por qué se te ocurrió esa idea que a mí me parece maravillosa y quiero que todo el mundo la conozca. Y cómo se te ocurrió más que nada, ¿no? Pues antes que nada, esto fue una situación de, yo estuve estudiando el doctorado en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y bueno, en mi caso yo soy historiadora de arte de formación y aparte trabajo desde hace 22 años en la normal preescolar aquí en Tlaxcala. Entonces la parte educativa a mí me interesa mucho. Tuve la oportunidad de tomar unos cursos en el Instituto de Restauración y ahí conocí a la maestra Patti Torres y ella fue la que me empezó a ubicar en este rubro. Yo no sabía cómo concordar estas dos partes, cómo integrarlas. Y bueno, la propuesta era empezar a trabajar con los museos y bueno, para mí fue un parteaguas cómo ella empezó a proponer, hacer estas propuestas de trabajo directamente con el museo como esta parte de educación informal. Y bueno, estuve viendo en qué museos de la localidad podía trabajar y el Museo de la Memoria de Tlaxcala fue el que me abrió las puertas. En este caso, el museo es un museo pequeño, no es un museo muy grande. Agradezco infinitamente al director del museo, el antropólogo Juan Carlos Ramos Mora, y él fue el que me dijo, bueno, aquí está la propuesta, tú puedes trabajar, está el museo para ti. Y la verdad agradezco muchísimo esta apertura. Desde hace 4 años ya estamos trabajando juntos. Y bueno, la sala que en sí me gustó mucho fue lo que fue la parte de los tlacuilos. El tlacuilo es el que hace todo el trabajo artesanal, tanto en la parte artística como en la parte literaria de escribir toda la parte de la historia. Entonces, ubica en el códice toda la parte histórica, puede ser familiar, puede ser de una cuestión histórica de la población, puede ser también por una situación de conquista, y entonces el tlacuilo se convierte en este reproductor de historias. Entonces, el antropólogo fue el que me explicó todas estas partes y bueno, de ahí surgió y con ayuda de la maestra Patti, lo que fueron primero la propuesta de un taller, cómo se iba a elaborar y obviamente ahí trabajé la parte como educadora y bueno, conjuntar estas dos partes y bueno, y empezamos a ubicar cómo trabajar lo que sería un taller y entonces hicimos lo que fue el taller de Somos Tlacuilos. Y entonces ahí la motivación es invitar a los jóvenes, bueno, yo quería trabajar primeramente con niños, pero bueno, luego se fueron integrando jóvenes y aquí la cuestión fue todas las historias que se van contando en un códice. Hay un códice en específico que está ahí, una reproducción en el museo y que a los jóvenes les interesa mucho porque se ve esa cuestión de historias, guerras, muertes. Y bueno, en mi caso también, bueno, yo tengo 3 hijos y ellos ya están en la adolescencia y en la juventud y ellos muchas veces me dicen, no, es que, mira, vamos a ver estas caricaturas japonesas, los mangas y todos estos, y el monstruo que se convierte en esto, que se transforma y las caricaturas estas de Pokémon, que con las pokebolas y todo eso, y cuando empecé a platicarles, me dicen, ay, ¿a poco? Y digo, sí, también este monstruo se convirtió y mató, hizo esto, y entonces así como que les empezó a llamar la atención. Platicando con el director, me dice, oye, pues vamos a ubicar una situación educativa en este sentido, y así fue naciendo lo que fue el taller de Somos Tlacuilos.
O sea, que Somos Tlacuilos se lo debemos a tus hijos. Sí, una parte, yo creo que es más bien lo que nosotros vamos trabajando con los niños, Ujú. lo que yo veía con ellos en las caricaturas, en los mangas, en todas estas cuestiones que se van viendo en la televisión, y que existe no solamente de mis hijos, yo lo veo con familiares, con los niños con los que trabajo, una admiración enorme para este tipo de caricaturas, de animes, etcétera. Y entonces ahí es cuando yo dije, no, no es posible que estemos admirando tantas cosas extranjeras. Ahora, en este sentido, en lo personal, a mí, si hemos visto algunos de estos mangas o caricaturas, hay mucha violencia, hay mucha agresividad, hay guerras, hay peleas. Y entonces también esta situación yo la veía, la platicaba con el antropólogo y él también me decía, es que hay nombres muy difíciles, va a ser muy difícil que se aprendan tantos nombres de los dioses, de algunas cuestiones históricas, sobre todo aquí en el altiplano que tenemos, que es en Náhuatl. Y la cuestión de ser sí es muy difícil, pero también se aprenden perfectamente cómo un Pokémon se transforma en otro y el Pikachu se transforma en no sé cuántas cosas más y el Charmander y demás, y entonces empiezas a ver todas esas transformaciones y los niños se acuerdan. Entonces ahí es cuando empezamos a ver que no es tan difícil, simplemente los niños no están acostumbrados a ver este tipo de situaciones de una manera constante y no lo conocen, o sea, no, yo creo que esa parte hay que admirarles en este sentido a la cultura oriental, la mercadotecnia que han tenido para venderlo no solamente entre ellos, sino a todo el mundo, su parte histórica y muchas de sus leyendas, transformarlas y explicarlas de una manera muy sencilla. En este caso, yo creo que nos faltaría esa situación. Yo veía con los niños, porque empecé con niños pequeños, luego se integraron jóvenes, niños de primaria y jóvenes de secundaria hasta de prepa, tuve en los talleres, y entonces explicarles todos estos puntos. Hay leyendas muy interesantes donde, por ejemplo, cómo Quetzalcóatl ubica aquí en el altiplano lo que fue, cómo se hizo el maguey, cómo se hizo el pulque, y entonces los niños entonces empiezan a admirar, de decir, oye, ¿cómo es posible que se pudo transformar? Estamos hablando también de leyendas muy parecidas, porque hay una cosmogonía muy parecida a lo que hizo Zeus, que se transformaba en diferentes elementos para poder tener acceso a los humanos, y en este caso Quetzalcóatl lo hizo, seduce a una doncella, y cuando la familia se da cuenta, la abuela se da cuenta, la mata, la destaza, y todas sus partes desmembradas las va tirando alrededor de lo que es el altiplano, y de ahí nace lo que es el maguey, para que pueda estar aquí en el altiplano la parte de lo que es el pulque. Entonces, todas estas leyendas que digo, ya contadas en específico, suenan así como que muy violentas, en sí no es tan diferente de otras explicaciones cosmogónicas que se dan, tanto puede ser de los griegos o de los japoneses en este caso. O sea que en realidad no es tan complicado, es más bien como encontrarle el gusto y ponerte a investigar, ¿no? Ponerte a investigar un montón. Háblame de eso, Mayra, porque luego se tiene la idea de que cuando trabajas en un museo en el área de educación, pues lo único que haces es, uy, sí, me voy a poner a recortar y a hacer papelitos y a usar pegamento y a usar tijeritas. Y sin embargo, la gente a veces no toma en cuenta que tienes que hacer una investigación previa, porque si tienes, tú decías, yo lo quiero para niños chiquitos, yo también mis públicos así como que preferentemente siempre son como infantiles, ¿no? Y casi siempre primera y segunda infancia. Y entonces, en realidad te tienes que poner a investigar, porque si no investigas, pues salen contenidos, pues nomás como que lo que se te ocurre, ¿no? Y luego empiezas a hablar de cosas que no tienen nada que ver. ¿Cuánto tiempo te lleva a ti desde que te cae el 20 y dices tú, es que yo puedo utilizar todo esto? Porque también la cosmogonía referente a todo lo que tiene que ver con los aztecas o con lo mexicano, con las tradiciones y con la cultura del centro de la República. Y me refiero al centro porque acá hay otras cosmogonías también bien interesantes que también se podrían aprovechar, pero me refiero en tu caso, ¿no?
Entonces, ¿qué tanto tiempo te llevó desde que te cayó el 20 hasta que ya lo pudiste implementar? ¿Y qué fue, qué pasos tuviste que ir siguiendo para decir, ahorita en este momento me parece que ya lo podemos ofrecer a los niños? Pues, mira, yo creo que en este sentido, la verdad, uno tiene como que las ideas y uno sabe lo que quiere y lo que no quieres hacer, en este caso. Muchas veces, la situación, y tú lo comentas muy claramente, en el museo, y lo hemos visto en diferentes museos, las actividades que son, como de seguimiento en la cuestión educativa, a veces son muy simples, o sea, ten una hoja, la coloreas, recorta algo, haz un caminito, haz un juego de palabras, una sopa de letras. Aquí la cuestión, bueno, como comentaba con la maestra Patti Torres, ella fue la que directamente nos involucró desde un curso que tomé con ella en el Instituto Mexicano de Curaduría, y ella fue la que empezó a ver que se podían hacer otras cosas. Yo tenía la inquietud de qué se podía hacer. Ella nos habló ya más específicamente de esta situación de educación informal, y bueno, ya esta educación informal que el museo de por sí da, y que aparte tenemos una cuestión en contra, entre comillas, con lo referente a los museos. O sea, los jóvenes, los niños no van al museo, o no íbamos antes cuando éramos jóvenes. Yo soy del DF, y muchas veces nos decían, es que tienen que ir a tal museo, al Museo de Antropología, al Museo de Paleontología, etcétera, y literal nos sentábamos a copiar, ¿no? Ahorita los jóvenes ya son más dinámicos, ya son más activos, ellos toman foto. Entonces toman foto de todo, toman foto de las fichas técnicas, se toman una selfie, pero hasta ese tipo de acciones tenemos que buscar que exista un elemento significativo. Entonces, unir estas dos partes sí nos costaba trabajo. Y bueno, a mí en este caso, el trabajo que hice con el antropólogo, con el director, fue que él me explicara, porque él conoce el museo. Es un museo, él conoce todo su acervo que tiene, todo lo que hay ahí, y entonces empezamos a concordar estas dos partes de cómo se puede unificar y cómo podemos trabajar tanto la parte educativa como la parte histórica. Y aquí la cuestión sería el engranaje principal es que sea llamativo para los niños. Entonces, esta es la parte, y para los jóvenes, ¿no? Porque al niño podemos motivarlo, y yo, bueno, soy maestra de educación preescolar, y les digo a mis alumnas también que son futuras educadoras, el niño de educación preescolar es maravilloso porque de por sí ya tú lo involucras y el niño se motiva, juega, lo hace. El chavo de primaria todavía más o menos, pero el de secundaria, si no le interesa, se da la media vuelta y te dice, ¿sabes qué? Qué interesante, nos vemos, adiós. Me tenía que tomar la foto, vengo, entro y me voy. El de prepa, igual. Entonces aquí sería esa situación, y bueno, yo lo veía desde con mis hijos. Mis hijos me decían, es que mis amigos no conocen ese museo. El museo está en el centro histórico de Tlaxcala, y el centro histórico de Tlaxcala, digo, más allá de que, porque yo soy de aquí, es muy rico en cuestión cultural, y en un radio de aproximadamente 1 kilómetro nosotros tenemos 5 museos, y entonces podemos hacer una visita muy amplia. Bueno, aparte que Tlaxcala, a diferencia de tu estado, es el más pequeño. Entonces nosotros aquí pues realmente decimos de broma, pero es en serio, es un estado de primera, mete segunda, ya estás en Puebla. Entonces aquí la cuestión es que nosotros tenemos todo muy cerca. Entonces, aprovechar todos esos puntos, motivar, y también obviamente eso nos da identidad. La identidad nos da una valía y nos ubica, o sea, realmente decir, soy tlaxcalteca, soy mexicano, tengo esta historia, porque digo, está muy interesante que hay otras caricaturas que también son muy, muy tiernas, muy bonitas de los japoneses, la de Totoro y todas estas leyendas de los espíritus. Nosotros también tenemos nuestros espíritus, nosotros también tenemos nuestras leyendas, nosotros también tenemos muchas cosas, y todas estas leyendas se van ubicando en lo que son los códices. Entonces, hay muchas leyendas que tú puedes hacer un códice familiar de tu parte histórica, una parte de las leyendas, de las conquistas, de las guerras que ha habido. No necesariamente tiene que ser todo en violencia y en muerte. Por ejemplo, esta parte del pulque les llama mucho la atención a los chavos de secundaria y prepa, pero son cuestiones que uno tiene que ir buscando. Sí me costaba un poco de trabajo, y bueno, aquí yo les decía de broma, pero es en serio, desde con mis alumnas, pues por algo Piaget utilizó a sus hijos y a sus sobrinos de conejillos de indias. Entonces, si tenemos aquí a los hijos y a los sobrinos y demás, pues preguntarles, motivarlos, invitarlos, y entonces yo fui lo que fue trabajando, motivar a sus amigos, invitarlos a que nos apoyaran, y de esta manera pues se puede ir trabajando y que les guste y que digan, ah, mira, pues sí, sí está interesante, podemos hacer esto.
Y bueno, de aquí aparte el taller se fue desarrollando, lo que fue el taller presencial, que ya hemos llevado varias emisiones haciéndolo. Empezamos con una emisión de curso de verano y empezamos en el 2017, ahí ya fue la propuesta más amplia y ya empezamos a trabajar con esta propuesta en el curso de verano, pero de ahí se fue desarrollando en diferentes talleres constantes, que me decía el director, oye, quieren venir a una escuela, pero queremos ampliarlo con los tlacuilos. Entonces ya lo hacíamos y aparte también buscar una situación que no fuera cara. Entonces, bueno, hacemos desde el tlacuilo hacia esta situación del papel, desde lo que era el papel amate, y entonces nosotros empezamos a hacer una situación de papel reciclado. Entonces les pedíamos solamente traigan libretas viejas, traigan desde semillas, traigan flores secas, traigan cosas que ya no utilicen, las cáscaras del pistache, huesos de durazno, etcétera, y de ahí podemos ir elaborando. Y también ellos ven otra forma de ir trabajando. Entonces, esa situación educativa, entre comillas, que es el taller, que tú sales con un producto, aparte de vivir una experiencia, entonces aquí se amplía. Y luego entonces ustedes les platican varias historias y ellos eligen la que van a representar, ya cuando están trabajando, ¿cómo le hacen? Pues mira, empezamos, obviamente contamos, vamos en la sala 4, que es donde nosotros tenemos la parte de los códices, es donde empezamos a trabajar esta parte. Vamos directamente porque, bueno, aun cuando el museo es pequeño, de todas maneras hacer toda la visita te lleva más tiempo, entonces cuando es el taller directamente nos involucramos en ese sentido. El director del museo tiene una reproducción de un códice en grande y nos lo presta, entonces podemos trabajar con él. Y bueno, aquí lo importante también es explicar cada uno de los glifos. El códice está formado por glifos. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos los glifos, vamos explicando el significado de cada uno de los glifos y los niños ya van viendo, ¿no? Pues es el glifo referente a Tlaloc, al agua, es el glifo referente a qué deidad, a Huitzilopochtli, y vamos viendo cada glifo y cómo se va formando. Entonces ellos ya van eligiendo, oye, yo que empezamos con lo que fue el taller de curso de verano, como tuvo duración de 2 semanas, pues tuvimos más tiempo de estarnos involucrando con los niños. Con los talleres cortos, que es cuando tenemos visitas guiadas de escuelas o de determinados grupos, pues es más corto, entonces lo hacemos de una manera más corta, pero también tenemos la gran oportunidad actualmente, y eso también son herramientas didácticas que nos fueron dando en los cursos de los museos, que como los que tomamos, y ahí nos van diciendo, bueno, puedes mandarles un código QR, los chavos ya saben manejar todo, en general todos llegan con un celular, y les mandas una página, les mandas unos ejemplos y entonces ya ellos pueden trabajar algunos puntos que les gusten. En mi caso, bueno, hicimos desde las vasijas ceremoniales con el glifo que les gustaba, hicimos lo que fueron palos de lluvia, de agua, y entonces fuimos ampliando hasta hacer su propio glifo y luego ya hacer lo que sería un inicio de un códice e irlo armando de esta manera. Entonces ya utilizamos desde lo que fue el papel reciclado, llevamos todo el material y entonces ya nosotros fuimos elaborando todo. ¿Y eso cuánto tiempo duró más o menos? ¿En qué año lo empezaste a implementar? En el 2017 empecé la propuesta, yo Okay. empecé el doctorado en el 2015 y bueno, al principio yo quería básicamente la cuestión educativa porque pues estoy en la normal preescolar, pero bueno, obviamente mi parte de la licenciatura, que soy historiadora de arte, me jalaba en ese sentido y bueno, empezó la propuesta ya más a ser fraguada en lo que fue 2017. Ya empezamos a trabajar el curso de verano 2017. Tuve la oportunidad en ese mismo año de ir a un congreso en Barcelona, donde amplié algunos puntos y yo creo que en ese sentido, bueno, la apertura que algunos museos te dan en la cuestión histórica y bueno, yo lo veo sobre todo en la parte, he tenido la oportunidad de visitar museos en otras entidades y en otros países. El europeo en sí, el español, tiene una historia rica, muy, 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 muy rica, como nosotros que tenemos un gran bagaje, y eso hay que buscar cómo nosotros lo debemos de trabajar, de transmitir con nuestros chavos, con nuestros niños. En el caso de museos, también hace 10 años tuve la oportunidad de estar becada en Estados Unidos. Estados Unidos como país, o sea, lo sabemos, no tiene una gran riqueza histórica o cultural, es un engranaje de diferentes culturas.
pero qué buena mercadotecnia tiene. Entonces, te vende, o sea, yo quedé impresionada, fui a un museo en San Antonio, estuve en Austin y en San Antonio tenían un museo de la parte histórica de los años 60 para acá. O sea, realmente estamos hablando de una cuestión histórica de 50 años, muy, muy corta. Y sin embargo, te ponían hasta los zapatos de George Bush y de Vicky Carr. Entonces dices, wow, o sea, porque son de ahí, ¿no? Entonces dices, wow, o sea, pero qué bien te lo venden, o sea, toda la parte de mercadotecnia. Entonces yo creo que hay que aprender esa situación de los otros lugares que uno va viendo y bueno, nosotros algo que no por presumir, pero que tenemos en demasía es la cultura, la historia, no de 50, no de 100, de miles de años. Tenemos aquí en lo que es el altiplano, tenemos la parte náhuatl, tenemos la parte otomí, tenemos cacasla, tenemos ochitecat, tenemos toda esta conjunción y esta unión que viene desde nosotros como tlaxcaltecas, nuestra gloriosa historia, que sí somos traidores, que sí no, que más bien fuimos buenos negociadores. Aquí la cuestión es que no había como tal un país, simplemente hubo negociaciones que se fueron realizando, uniones que como en todas las culturas ha habido. Y entonces aquí esa parte yo creo que no debemos de saber trabajarla con nuestros jóvenes. Nosotros aquí en Tlaxcala, aparte, bueno, tenemos otras situaciones, como decía, la parte de lo que es Cacasla, Xochitecat, tenemos la parte barroca, aquí fue donde se inició, los franciscanos llegaron primero aquí, se trabajó, aquí está el primer convento de Latinoamérica, entonces tenemos muchas cosas históricas y somos un estado que ha subsistido por su propia valía, o sea, han querido unirlo a lo largo de los siglos con otros estados y no nos hemos dejado. Entonces, somos un estado que se ha defendido y que tiene una parte histórica que debemos de ir sacando. Entonces, yo creo que esa es la parte que debemos estar mostrando y a los chavos debemos de invitarlos, porque es muy fácil que los jóvenes se dejen deslumbrar, sobre todo ahorita con la cuestión mediática, por cuestiones como comentábamos de es que y se saben todo el manga, ¿no? O sea, todo el manga que a veces, aparte es muy raro, y si uno ve un manga, aparte hay mangas que se ven al revés, porque son como la parte oriental, no de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda, o sea, son realmente difíciles y sin embargo les entienden. Entonces dice uno, bueno, pues cuál es la dificultad que tú empieces a ver y a entender la parte de tu cultura. Entonces yo creo que ahí vendría también la invitación. ¿Y qué tal ha sido la respuesta de las escuelas? Porque luego a veces piensan que la parte histórica o las clases de historia, pues son como casi, casi de relleno, ¿no? De repente da esa impresión. ¿A ustedes qué tal les ha ido con las visitas escolares? Pues empezamos, como te comentaba, en 2017, sí tuvimos al principio que ha habido una demanda en general y yo creo que en todas partes ha habido una situación de demanda de varios cursos de verano, entonces teníamos que mostrar algo diferente. Empezamos con este trabajo constante, con esta, como te decía, con mercadotecnia al final de cuentas de invitación. Y bueno, también esta invitación constante a las escuelas. Yo creo que el contacto que se tiene que tener con las escuelas es el que tiene que estar de una manera constante. Entonces, en este sentido, en mi caso también tuve otra propuesta que fue la maleta didáctica y en este caso, bueno, la propuesta era trabajarlo directamente con la Secretaría de Educación Pública por algunos cambios que empezó a haber, pues se fue alentando un poco y por los costos. Entonces, en mi caso, la propuesta era el trabajo directamente con la maleta didáctica, involucrar a las escuelas y bueno, desde con la maestra Patti, con la maestra Yaneli era lo que nos comentaban, cómo nosotros podemos ir involucrando. Ellas han tenido experiencias desde museos grandes como el Museo de Antropología, el Castillo de Chapultepec, el Museo del Caracol en México, y entonces ahí es esa situación de lo que nosotros debemos de invitar. Entonces se da la propuesta de la maleta didáctica, se empieza a trabajar esta elaboración y para motivar, o sea, para invitar, o sea, ya con esto como que es un gancho, decir, te lo llevo a una escuela, te doy la propuesta y aquí también conocer empezamos con el nuevo modelo educativo desde el anterior sexenio, que ya se tenían más específicos los aprendizajes clave, qué es lo que tú tienes que trabajar en el campo formativo de historia, hablando desde la parte
de preescolar, que es conocimiento del mundo natural y social, una parte histórica, y ya hablando en lo que es primaria, la parte histórica, dónde están los aprendizajes clave y ver tus fuentes primarias. Entonces, también ahí hablar con los maestros de las escuelas y decir, a ver, la propuesta está, el trabajo del curricular que se está trabajando, es este. Entonces, cuando tu temario esté sobre la parte histórica en este punto, porque si estás en la Revolución Mexicana, pues no viene al caso, pero cuando estés en esta parte del México prehispánico, bueno, nosotros podemos trabajar esto y conjuntar estas partes. O sea, lo que buscamos y que siempre se ha querido es esa parte de el aprendizaje significativo de parte del niño, o sea, que al final de cuentas, ¿qué es un aprendizaje significativo? Yo lo digo básicamente, que se acuerde, o sea, que tú tú preparas tu clase como maestro, toda emocionada, termina la semana, llega el lunes y les dices, ¿se acuerdan? No. ¿De qué? Oigan, ¿se acuerdan de eso? No. Oigan, ¿qué hicimos? Pues es que pasó el de la basura, pasó esto. Entonces, uno dice, bueno, entonces, ¿qué hicimos? O sea, no se acuerda. Sin embargo, aquí lo que nosotros queremos es eso, que sea tan significativo el hecho histórico que nosotros vamos a trabajar, que se acuerde el joven, que se acuerde el niño, que sea realmente significativo para el niño y que esto le vaya dando. O sea, yo creo que todos en algún momento hemos tenido una parte muy significativa en nuestra vida histórica que nos acordamos, ¿no? O sea, yo me acuerdo a lo mejor de una obra de teatro que vi de Los Niños Héroes porque el chavo se aventó y para mí realmente eso fue impactante, ¿no? Entonces puede ser. Aquí la cuestión es qué hecho significativo nosotros podemos trabajar históricamente con los niños, en este caso del México prehispánico, de lo que es la parte histórica de Tlaxcala, y que en este caso nos da a nosotros el Tlacuilo en sí es este personaje que fue el que reprodujo y transmitió toda esta parte histórica. O sea, fue escritor, fue maestro y fue pasando toda esta parte histórica de los sucesos que se iban dando dentro de una entidad, dentro de un lugar determinado. Entonces yo creo que esa es la parte muy importante que debemos de trabajar. ¿Y cómo fue el paso de lo presencial a lo virtual? ¿Cuál fue el reto de tener que adaptar el estar con los niños, el estar haciendo la masita para hacer las hojas? O sea que además es delicioso trabajar con los niños, ¿no? Es una de las cosas, sobre todo con los que están más chiquitos, porque les encanta mancharse las manos y les encanta andar toqueteando todo y usar, o sea, ven materiales y luego, sobre todo si son húmedos, ¿no? Entonces, que son los que más miedo les tienen las mamás a los materiales húmedos, pero luego a los niños les encanta ir a los museos y a las escuelas porque ahí es donde sí los dejan usarlos. Entonces, ¿cuál fue el reto de pasar de eso que es tan bonito, ¿no? El contacto con los niños y ayudarlos y de repente que no puedo hacer esto y entonces tú metes tu mano también y le ayudas a que modele la masita, a tener que estar en una pantalla y desde ahí decirles todo. Pues mira, yo creo que ese reto a muchos nos ha pasado y realmente cuando, como dices, o sea, cuando somos sobre todo que hemos trabajado con niños pequeños, como que esa parte, estamos muy acostumbrados a el manejo constante de un material, el acercamiento, el que hasta los papás y las mamás los tengas ahí encima, que estén trabajando todo. Y bueno, al principio, bueno, hace un año que fue, ya va a ser un año esta situación de la pandemia, nos esperamos un poco, se hizo un poco esta situación en el Museo de la Visita Guiada, que se hizo virtual, que se hizo en muchos museos, pequeños videos y cortos que se fueron haciendo, obviamente pues todo estaba cerrado, y ya después de tomar un curso ahí en el instituto, empezamos a ver cuál sería la posibilidad. Yo hablé con el director y me dijo, como siempre, la verdad yo ahí tengo carta abierta con él y siempre se lo agradeceré. Y me dijo, pues tú ve cuál sería la cuestión más factible. Se graba un video, se realiza todo el taller. Obviamente, nuevamente hago uso de mis hijos. Les digo, a ver, me van a ayudar, yo voy a estar grabando, vamos a ir dando las instrucciones, desde hacer la masa, desde ser muy corto. Y bueno, también ahorita tenemos herramientas que uno tiene que ir aprendiendo, no porque uno las use mucho, desde el Instagram o el TikTok, y cortos, videos muy cortos en los que por TikTok, por ejemplo, tú vayas dando qué es un glifo, cómo se hace la masa, porque son videos muy cortos. Y ahorita los chavos es a lo que están acostumbrados, o sea, te hacen un baile que a veces parece muy elaborado,
y que realmente motrizmente sí les requiere una situación de un nivel más alto, porque en la motricidad y en la coordinación motriz. Aquí en este caso, pues se empieza a presentar lo que es el video, se presenta lo que es el museo de una manera rápida, se explica y se hace lo que es una actividad corta, que sería la parte del glifo. Entonces, esa parte fue lo que yo fui trabajando. Y bueno, haciendo mano nuevamente de ves que te comentaba de lo que es nuestra maleta didáctica, nosotros tenemos, estoy trabajando con un diseñador que lo adoro en este sentido porque me entiende y a veces uno tiene las ideas y de aquí a la que, dicen mis hijos, y de aquí a la forma en la que le explicas y que la otra persona te entienda, eso es bastante difícil. Y mi diseñador se llama Eduardo Castrejón y él nos ha apoyado mucho en este sentido y yo le digo, es que mira, quiero que sea así, que sea llamativo, que sea nosotros teníamos, le digo, así como casi como una cajita de estas de comida, que son muy llamativas, que los chavitos quieren, le digo y que la puedan mover. Entonces, de ahí empezamos. Obviamente, ahorita con la cuestión de la pandemia, la propuesta era a lo mejor mostrarla solamente de manera virtual en foto y hacer un archivo que sea descargable y de esta manera lo fuimos trabajando. Lo envié tanto a escuelas y lo envié también con conocidos que tenía y les decía, bueno, que tus niños vayan haciendo estas actividades y que nos manden evidencias para seguir teniendo ese acercamiento con el museo. O sea, estas evidencias, este pequeño acercamiento, esta actividad muy corta y que también seamos realistas. Los niños ahorita tienen necesidad de tener otras actividades. O sea, realmente, obviamente sí están muy involucrados con la cuestión de lo virtual. Muchos niños están involucrados con estar viendo la televisión o algún dispositivo, pero aquí también implicaría la situación de hacer una actividad y que ellos vean cómo se va trabajando y que ellos la hagan a distancia. Si hacer la masa de papel en presencial, muchas veces te van diciendo, oye maestra, sí voy bien, oye maestra, en este caso tengo que dar las instrucciones muy, muy claras para que el niño realmente vaya viendo que sí se puede ir realizando, que tenga su glifo, que lo puede imprimir o que lo pueda bajar. Hay niños que empiezas a ver la facilidad que tienen para copiar algo, un glifo muy sencillo, y entonces de ahí ya puedan ir involucrándose con las actividades. Y entonces la respuesta, ¿cómo la viste tú? ¿Cómo viste que los niños, sobre todo, pues yo creo que el público de primaria, ¿no? Fue, me Sí, imagino. ¿Cómo viste sí, la sí, respuesta? sí. Sí, el público de primaria, bueno, yo tengo mucho acercamiento con lo que son preescolares del estado por mi mismo trabajo y sí tuvimos alguna respuesta de preescolares, pero el mayor número fue de primaria. O sea, los niños realmente sí tuvimos respuestas, sí tuvimos, les solicitamos en la página del museo que nos enviaran sus evidencias, las subían, mandaron algunos hasta pequeños videos cortos de cómo hacían, presentar su pequeño glifo, explicarlo cómo lo hicieron, darles la explicación también de que, bueno, es una masa de papel, la tienen que poner a secar bien, porque luego si la dejan dentro empieza a oler feo, entonces, o no se seca adecuadamente, entonces, darles toda la explicación y que ellos la mostraran, vieran su actividad, el trabajo con el papel china, que les gusta mucho cómo se va transfiriendo lo que es el color, y entonces ellos van viendo todas esas actividades, y sí tuvimos una respuesta, lo hicimos también como un curso virtual, en lo que fue el curso de verano, entonces lo trabajamos lo que fue julio y agosto del año pasado y empezamos a presentarlo en ese sentido. Entonces aquí hemos ido tratando de seguir involucrando algunas actividades, de seguir teniendo este acercamiento, hemos hecho algunos coloquios ahí, unas mesas redondas con el museo, pero también tratando de seguir involucrando a los niños, al público en general. Y bueno, sabemos que en el caso de los museos, pues yo creo que va a ser una de las actividades últimas que vamos a tener apertura, pero sí tenemos que tener ese acercamiento constante, porque al final de cuentas también sabemos que emocionalmente en algún momento, cuando regresemos, sí va a ser muy necesario esta situación y esta visita del museo. Es un esparcimiento que se requiere y que si tenemos que utilizarlo y buscar estas herramientas. Entonces, sí hemos tenido respuesta. Ahorita trabajamos este curso de verano, hemos seguido enviando algunos videos y bueno, buscamos que ellos también, los niños, nos den alguna respuesta. En el caso de algunos jóvenes de secundaria y prepa, sí nos han enviado y bueno, les llama la atención, sobre todo también para ir viendo, hay jóvenes que al principio no les llama la atención, luego así como que, ay, es que tengo que hacer la masa y yo solito, y si no me sale, y cosas así, pero
hemos tratado de irlos involucrando. Oye, sí, ¿no? Como que los de secundaria ya se van haciendo más vergonzosos, ¿no? Como que le tienen miedo al ensayo y error, en cambio los niños chiquitillos son más de, es como salga, ¿no? O sea, ellos no se, es más, ni siquiera dicen, no voy a poder, simplemente se ponen y hacen lo que le ponen enfrente, ¿no? Lo usan. Sí, no, en ese sentido a mí me encanta trabajar por eso con los niños pequeños porque se dejan de tomar la foto cuando está todo chorreado, todo está mal, todo está, Sí, apenas están haciendo la masa, sí. el video igual, y los jóvenes no, o sea, los jóvenes casi ya todo impecable, como comercial, ¿no? Aquí tengo mi evidencia, ¿no? Nosotros lo que queremos es que también ellos se vayan involucrando. Esta situación de ensayo y error es algo normal en la cuestión educativa. O sea, a lo mejor te equivocas, pues vuélvelo a hacer, revuelve otra vez la masa y lo vuelves a hacer. Tienes un cartón, una caja de cartón, lo puedes realizar. Entonces, ir involucrándolos y también motivarlos porque eso sí es una parte que les ha gustado mucho. Yo ya después empecé a utilizar bastidores, que bueno, es un poquito más difícil que ellos tengan su bastidor, pero les podemos enseñar a hacer un bastidor artesanal. Les gusta mucho el cómo pueden hacer papel reciclado. Entonces, esta parte también les llama la atención. Muchos jóvenes ahorita están con esta situación de lo sustentable y entonces les llama mucho la atención esta cuestión de que puedan hacer algo que puedan utilizar, o sea, pueden hacer unas hojas de papel artesanal, puedan involucrarse en este sentido y bueno, muchas veces se les motiva también la situación de decir, bueno, de esto que están haciendo, pueden posteriormente hacer hasta su microempresa, de hacer dibujos, hacer algunas cuestiones y motivarlos en ese sentido y ver lo fácil que se puede realizar. En este caso, un bastidor artesanal, yo tengo bastidores que mandé a hacer directamente, tenemos en el museo y yo tengo unos, pero podemos irlos haciendo con hojas de papel, con cartón, con piedras que se pongan encima, quitarles el resto de agua y que ellos vayan viendo también cómo se va haciendo con playeras viejas, etcétera, y que ellos vayan viendo cómo se puede realizando. Entonces, todo esto también se fue presentando en el video y para ellos fue muy llamativo. O sea, la cuestión aquí también es irlos motivando y, por ejemplo, utilizar las herramientas que se tienen en YouTube, las ediciones que se tienen, que se pueden ir haciendo desde explicarles, por ejemplo, la parte histórica de lo que es Tlaxcala, de lo que son los glifos, de lo que es nuestra maleta didáctica, y que bueno, pues les digo yo, ahorita tenemos nuestra maleta didáctica de manera virtual y tenemos aquí nuestros glifos y, por ejemplo, también ampliamos en ese sentido, te digo que el diseñador me ha entendido en muchos aspectos, tenemos lo que es una memoria en este caso y bueno, podemos irlo ampliando que ellos vayan utilizando esta situación de trabajo constante. Entonces, primero tengo desde los niños pequeños que me dicen el glifo, la figurita que tú tienes, maestra, del ojo que está cansado. No es ese el glifo, ya se les dice el nombre adecuado. El perro que está ahí como raro, el monstruo que está ahí de los ojos grandes, ¿no? Pues es Tlaloc. Entonces tú le vas explicando todos estos puntos y los vas tratando de tener este diálogo. O sea, es más difícil porque si nosotros lo vemos en la parte escolar, que a veces que los niños te den una respuesta inmediata, entre comillas, entre lo híbrido y lo sincrónico y asincrónico que está ahorita, en el caso de un museo, que es una parte de educación informal, es aún más difícil. Lo que podemos hacer es motivarlos a que tomen evidencia y que nos la vayan enviando. Justo a esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué tan difícil fue para ti? Es que cuando tienes a los públicos que ofreces tu taller, ya de una manera periódica y ya la gente sabe cuándo, cómo y a qué horas buscarte, y sabe que lo vas a ofrecer y que ahí vas a estar en el museo listo para recibir a tu grupo de niños, o de adolescentes. Pero aquí no, aquí todo está diluido, entonces todo está disperso. ¿Cómo hacer para que estos grupos se manifiesten? Porque luego te llegan, a mí en lo personal me llegan mensajes de que, estuvo muy padre la actividad y ahí tengo, y me mandan a veces de repente alguna foto de los niños que están trabajando así muy entusiasmados, ¿no? Pero es bien poco, más bien son comentarios, pero realmente no se manifiestan en dónde, o sea, en cómo hacerle, ¿no? A mí me parece que esto es también uno de los retos, que realmente si te das cuenta que tus grupos o tus públicos
están por ahí en algún lugar trabajando, lo sabes porque te lo manifiestan así, pero no hay una evidencia clara, no los tienes así como que juntos en grupo para que te hagan bola y órale la foto de grupo y órale la foto a lo que están haciendo en su mesita, ¿no? ¿Cómo se complica todo, ¿no? Porque luego eso es otra cosa por la que luego a veces la gente piensa que, pues, que nos perdimos en la cuarentena, pero realmente no es así. Sí, es que esa es la parte. Mira, yo sinceramente al principio lo que hice fue echar mano de amistades que tuvieran a sus hijos, de motivarlos. Lo mismo que hicimos al principio con los cursos de verano, de empezar a motivar y a invitar a las personas con los conocidos en nuestras redes sociales y demás, pues lo mismo aquí. En este caso, yo empecé a trabajar con amistades que sé que tienen hijos, que decirles, oye, mira, vamos a ver que esta actividad, a ver si les gusta, y por favor envíenme una evidencia. De aquí se fue ampliando también con algunos que me decían, oye, fíjate que mi familiar, etcétera, es maestro de una primaria, o es educadora, o es hasta director de una escuela. ¿Cómo podemos trabajar? Pues oye, me encantaría también que lo dejaras tipo tarea, y entonces se fue trabajando de esta manera y se fue ampliando. Entonces yo creo que con las redes que nosotros manejábamos antes del comentario, ahora las redes sociales mediáticas que ya tenemos, pues nos apoyan en ese sentido. Y bueno, sí pedirles esta parte de, bueno, te pido por favor de que me mandes la evidencia para que vayamos viendo, y también esto les motiva muchas veces a los niños, porque nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer un collage, y el niño que diga, oye, yo sí quiero pasar, porque también hay niños que te dicen, yo sí te quiero mandar un comentario, y entonces te graban un pequeño video cortísimo de 20 segundos. Este es mi glifo, esta es mi actividad, saludos del Museo de la Memoria de Tlaxcala, hicimos esta actividad desde lo virtual, un abrazo virtual, etcétera. Y hay niños que sí se motivan mucho con esta actividad. Entonces, en ese sentido, sí fue echar mano primero de los conocidos, de las amistades, y luego ya ampliarnos, y se fue expandiendo. Esto es lo enriquecedor. Y sobre todo, algo muy, hasta cierto punto emocionante y bueno que tiene lo virtual, es que normalmente tú te cierras a tu círculo de acción, ¿no? Aquí en Tlaxcala, pues te cierras aquí a lo que es Tlaxcala, pero lo virtual también te da la posibilidad de que un niño de otra entidad o de otro país pueda estar haciendo las actividades. Entonces también esto motiva hasta cierto punto a decir, porque, bueno, nosotros nos revuelven muchas veces, dicen México, y casi hay películas hasta extrañas que te dicen lo mismo el calendario azteca con Uxmal o Chichen Itza, y con allá ustedes con Urrarámuris y cosas así. Dices, espérate, son lugares totalmente diferentes, son culturas diferentes, pero todos nos lo meten en una situación así como México, ¿no? Entonces aquí también explicar que ni todos son Tenochtitlán, ni todo es Chichen Itza, ni todo es, o sea, somos culturas diferentes, realmente somos muy ricos en la cuestión cultural, y yo creo que esta parte también nos apoya. En mi caso, también nosotros tuvimos la oportunidad por parte del museo, estuvimos en el 2017 también trabajamos con el INA, y tuvimos una actividad con una sociedad de Oviedo en España, en Asturias. Posteriormente, en noviembre de ese mismo año, yo tuve la oportunidad de ir a Oviedo, de llevar lo que era la maleta didáctica, y vuelve a haber esta situación muy, entre comillas, muy chistosa, de decir, pues es que es México, todo es así como los aztecas. No, están los mayas, están los olmecas, o sea, somos una cultura realmente muy amplia, muy diversa. Y bueno, aquí es una parte, un sector que somos Tlaxcala, que estamos presentando esta situación, y bueno, también nos sirvió para eso. Yo creo que esta parte también nos apoyó mucho el llevar esta parte de la maleta didáctica, y bueno, la propuesta quería hacerse mucho más amplia. A veces la parte económica es la que nos detiene a veces también un poco, pero también nos motiva a ser más creativos. O sea, no tenemos esto así, bueno, vamos a hacerlo acá. Y lo virtual, lo que sí da es la parte, entre comillas, es más barata. O sea, nosotros podemos estar comunicándonos y no es realmente muy caro. Podemos hacer una videollamada. Ahora podemos tener una videoconferencia con alguien de otro país, de otra entidad. Ahorita que estamos tú hasta Chihuahua, yo en Tlaxcala. O sea, esta situación que lo podemos hacer de una manera rápida,
y que no es cara. Entonces, esa parte, yo creo que sí nos apoya bastante y también para darle evidencia y motivar. Oye, ¿quieres este archivo de glifos? ¿Quieres esta información de tlacuilos? ¿Quieres esta información de un memorama de códices? Entonces yo te puedo enviar el archivo y la evidencia de que tú estás jugando un memorama de tlacuilos, una lotería, porque también el costo, muchas veces el material va subiendo. En determinado caso, la propuesta también es abrirnos. Yo creo que ahora nos gustaría mucho que todo el material fuera así como que súper selecto y demás, pero lo que podemos hacer es abrirnos, o sea, realmente abrirnos a que yo pueda enviarte un archivo, tú lo puedas descargar, tú puedas sacar la información, tú puedas imprimir algo, tú puedas hacer tu propio códice, irte dando toda la información y de esta manera podemos ir transmitiendo y construyendo muchos aprendizajes. A ver, Mayra, ya para terminar, mi última pregunta. ¿Qué es lo que te gustaría que se quedara después de la pandemia? O sea, de lo que adaptamos y de lo que trajimos y de lo que innovamos, ¿qué te gustaría que se quedara aunque regresemos de manera presencial a los museos? Pues mira, esta cuestión de la virtualidad que te acabo de mencionar y de la facilidad que nos da el de tener comunicación con diferentes lugares. O sea, esta comunicación que estamos teniendo ahorita, que tú me dijeras, oye, ¿sabes qué? Mándame esta información, yo te la puedo mandar, vamos a hacer esto, que yo te diga de allá para acá. O sea, esta cuestión que podamos tener de comunicación a nivel país, a nivel mundo, que antes decíamos, no, es que tenemos que ir al Congreso. Digo, ya hemos ido a congresos y es maravilloso, viajar es maravilloso, pero ahorita la parte que nos podemos quedar es la facilidad de decir, podemos hacer una videollamada, podemos hacer un panel, podemos hacer una videoconferencia, ampliarnos. Por ejemplo, en mi caso, bueno, yo también he trabajado mucho en la parte de idiomas de inglés en específico y, por ejemplo, había propuestas hace un tiempo de maestros que decían, bueno, que un niño de otro estado, de otro país, tenga la comunicación de cómo está aprendiendo inglés y decíamos, ay, qué difícil. Y ahora la situación de la virtualidad nos ha dado la situación de decir, oye, pues no es tan difícil, o sea, podemos hacerlo en Google Meet, hacemos en Zoom, tenemos muchas plataformas, cada vez se están ampliando más, cada vez las plataformas están teniendo más cosas diversas de que yo puedo abrir un archivo, mostrar algo, etcétera. Y yo creo que yo sí me quedaría con esa situación de seguir compartiendo. O sea, obviamente sería maravilloso que un niño de Chihuahua pueda estar con un niño de Tlaxcala de manera real, pero si no lo pueden tal cual, lo pueden hacer en una videollamada. Entonces, esa parte, un grupo en sí, decir, mira cómo nosotros estamos haciendo, cómo estamos aprendiendo de nuestra historia, cómo aprendes de mi historia y cómo yo te puedo explicar esto, cómo a lo mejor me puedes decir una leyenda que es de mi población y cómo me la puedes explicar tú de lo que hiciste con un códice, de lo que hiciste con un glifo. Esa parte yo creo que sí es muy interesante. Yo me quedaría con eso. La facilidad de la comunicación se ha abierto muchísimo antes y bueno, los que yo les decía en broma, pero es en serio, los que somos del siglo pasado, los que tenemos otra mentalidad, nos cerrábamos mucho a decir cómo. Nuestros chavos dicen, no, pues una videollamada y esto. Antes era de manera nada más social, ahorita ya es educativa. Nuestros hijos están tomando clases virtuales, nuestros niños están tomándolas constantemente y entonces yo creo que sí me quedaría con esa facilidad de comunicación, no cerrar esos canales que ya se abrieron, invitar a los niños a que sigan y que bueno, si en algún momento te puedes ver de manera real con estas personas, pues qué maravilla, pero si no, ya abriste estos canales de comunicación y que no se cierren, que sigan constantemente abiertos y fluctuando esta información de ida y vuelta de una manera constante. ¡Ay, qué bonito! Mayra Rojano Ballesteros, te agradezco muchísimo tu tiempo y sobre todo tu experiencia, que creo que es maravillosa, lo que has hecho con esta figura del tlacuilo y cómo la has llevado y la has transformado en un elemento bien interesante para que los niños se apropien de su cultura y pues de sus tradiciones y de todo lo que tiene que ver con sus antepasados, ¿no? Sí, pues es que eso es lo importante. Yo creo que aquí la historia, y lo decimos como cliché a veces, pero realmente
debemos de conocer nuestra historia, son nuestras raíces. Entonces, y debemos de sentirnos orgullosos. Venimos de una historia no de 50, de 30, de 100 años, venimos de una historia de miles de años, de una conformación de muchas historias. Somos hijos de mosaicos en muchos aspectos culturales y yo creo que ahí tenemos que ubicar, yo les comentaba algo que se tiene que admirar y para bien o para mal de una cultura estadounidense es el orgullo que tienen excesivo de algunas cuestiones que uno dice, wow, o sea, qué bárbaro. Y nosotros tenemos que motivar eso con nuestros niños, que realmente se sientan orgullosos de lo que son como mexicanos, como tlaxcaltecas, como gente del altiplano, ustedes como del norte, que son de Chihuahua, o sea, todos yo tengo amigas en Yucatán, de los yucatecos, de Campeche, Chiapas, tenemos una cultura tan amplia, conocer primero lo de nosotros, enriquecernos, y yo creo que esto nos va a ayudar mucho, y sobre todo en estas situaciones para también saber cómo reconstruir posteriormente de esta situación que estamos viviendo. Perfecto, pues muchas gracias. Nos estamos viendo, escuchando, conectando gracias a la virtualidad y pues de alguna forma gracias a la pandemia, ¿no? Pues sí, tenemos que tomar la parte positiva. Yo creo que muchas cosas se nos dificultaron al principio, todos estos cursos y todas estas cuestiones y pláticas a distancia, pero ahorita ya nos estamos acostumbrando. Pues muchas gracias. O sea, yo agradezco infinitamente que me hayas invitado. Le comentaba al director del museo, a Juan Carlos Ramos, a mi enseñador de todo lo que me ha ayudado, a Eduardo, toda esta situación que les digo, realmente yo estoy muy contenta y ir trabajando, lo que se pueda seguir compartiendo, dándolo, porque eso es lo importante, que al final de cuentas nos quedamos con eso. Esa es la evidencia mayor. Perfecto, pues muchas gracias, Mayra. Un saludo para todos allá en Tlaxcala y muchísimas gracias al director también por esta apertura que él tiene. Muchas gracias, Marta. Entonces, muchísimas gracias por la invitación, un abrazo desde la distancia y pues estamos aquí en comunicación. Perfecto.